buenos días, querida congregación. Saludo a todos mis hermanos y hermanos que se encuentran hoy en esta meditación, la número 26, hoy día 20 de octubre del año 2022. Les invito a escuchar la palabra del Señor, pero primeramente quiero saludar a mis hermanos y hermanos que se encuentran acá en la ciudad de Pamplona, aquí en España, País Vasco, Noruega, Francia y en todos los lugares que están escuchando este mensaje. Sean bienvenidos y bienvenidas. También, por supuesto, saludo a aquellas personas que no me conocen. Me presento, soy la hermana Damaris Jofré y les saludo junto a los saludos de mi esposo. Los invito a ver el tema de hoy, que tiene que ver con la ofensiva actitud hacia un Dios verdadero que no deja impune. La palabra se encuentra en 1 Samuel capítulo 5, versículos del 1 al 5, pero yo voy a leer solamente los versículos 3 y 4. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Amén. Primeramente le doy las muchas gracias a mi Señor porque me concede la vida y la oportunidad de llegar a vuestros hogares a través de esta meditación que espero sea de gran utilidad para esta vida espiritual. Estamos viendo el libro de Samuel nuevamente, que nos trae mucha enseñanza, pero hoy nos va a hablar de la actitud, que es aquella predisposición que nosotros tenemos hacia algo, hacia alguien o hacia alguna situación en concreto. Y esto nos hace tener esta predisposición que puede ser negativa o positiva, pero lleva tres componentes que la integran. Por ejemplo, vemos que el primero podría ser el conocimiento que tengamos de algo o el desconocimiento absoluto que tengamos de algo, que esto nos lleva a tener un pensamiento sobre una situación, sobre algo o sobre alguna persona. Y nos lleva a sentir esa emoción sobre algo, sobre alguien o sobre una situación en concreto. Si lo miramos, esto ocurre en milésimas de segundo. Si lo miramos ahora de acuerdo al pueblo de estos filisteos y lo analizamos con ellos, vamos a ver que primeramente los filisteos, el conocimiento que tenían con respecto a lo que era el pueblo de Dios, es decir, los israelitas, era solamente lo que ellos escuchaban de otros pueblos que decían de ellos. Por lo tanto, la información les llegaba solamente con el boca a boca. Haya sido verdadera o falsa la información, esa era la información que ellos tenían. Y con respecto a Dios, la única información que ellos tenían o el conocimiento era ninguno. Ellos no sabían quién era Dios. Ellos no conocían al Dios verdadero que nosotros conocemos. El pensamiento que tenían con respecto a los israelitas era probablemente de que eran un pueblo que eran los enemigos, que a lo mejor era un pueblo que se aprovechaba porque se quedaba con tierras ajenas, que a lo mejor que eran personas o un pueblo que era cruel, y quizás muchas cosas más pudieron haber pensado estos filisteos. Y con respecto a Dios, simplemente que Jehová era el Dios de los israelitas, tan cual como cualquier otro Dios. Y a lo mejor un Dios inferior al Dios de ellos, porque ellos habían ganado la batalla contra los israelitas. Y las emociones que pudieron haber sentido ahora estos filisteos con respecto, de acuerdo a los pensamientos, los conocimientos que tuvieran de los israelitas, por supuesto, eran negativos, sentían rabia, odio hacia ellos. Y por eso sintieron felicidad y alegría de haber ganado en esta gran batalla que tuvieron con los israelitas. Y por esta razón tomaron el arca y se atrevieron y cometieron la gran ofensa de ponerla al lado del ídolo, que era Dagón, el ídolo de ellos, ofendiendo en lo máximo a Dios. Entendiendo que ellos no conocían a Dios verdadero, Dios primeramente votó a Dagón. Luego, al otro día siguiente, le cortó las palmas de las manos y la cabeza, dándole la señal que no rebajarlo a ese nivel a Dios. Bueno, ellos lamentablemente no entendieron eso hasta ese momento. Muchas veces nosotros como hija de Dios, nosotros a diferencia de los filisteos sí tenemos conocimiento de Dios. Y sí sabemos quién es el Dios verdadero, lo hemos conocido. Y tenemos claro cuál es nuestro pensamiento con respecto a Él. Y por supuesto también sentimos ya esas emociones. Acá nos habla de una ofensiva actitud. ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos como hija de Dios hacia las cosas de Dios? ¿Cuál es la actitud que tenemos día a día con respecto a la ofrenda? ¿Cuál es la actitud que nosotros tenemos hacia
el asistir al templo del Señor. Porque muchas veces algunas personas dicen, en todas partes está Dios. Por cierto, sí, en todos los lugares está Dios, pero hay lugares específicos donde Dios nos invita a congregarnos. ¿Qué ocurre? Que muchas personas dicen, no, Dios está solamente en el corazón. Por supuesto, también está en el corazón del hombre y de la mujer, pero también Dios nos invita a congregarnos. ¿Cómo está esa actitud hacia predicar, evangelizar a las demás personas? Muchas personas dicen, no, es que no hay por qué hacerlo, eso no corresponde. Y en fin, muchas veces cristianos cometen el error también de pensar que lo hacen muy bien, por ejemplo, al escuchar la predicación, la exhortación de distintas personas, por ejemplo, de las redes sociales, de las páginas web, y escuchan distintas predicaciones, pero se van alimentando muchas veces de mensajes que solamente tienen pensamientos que se han construido en base también a conocimientos errados, y también muchas veces esto genera emociones negativas. Cuando se habla solamente en contra de esto, en contra de acá, en contra de aquí, y se hacen tantos comentarios negativos, ¿qué pasa con esto? Que va formando ideas y va formando también emociones negativas en el cristiano. Y el cristiano se va alimentando de esto. ¿Por qué? Porque no lee la palabra, porque no se instruye en lo que sí hay que instruirse. Hay que leer la palabra para poder saber de ella. Esto no significa que nos vamos a poner a estudiar, sacar una carrera con respecto a lo que es la Biblia, no, simplemente leerla, tener esta disposición a ver lo que dice la palabra del Señor y tratar de aplicarlo. Pero ¿cuál es nuestra actitud? Porque en el día de hoy Dios nos habla que en los filisteos hubo una actitud ofensiva hacia el Dios verdadero que no quedó impune, lamentablemente no quedó impune, así como no va a quedar impune tampoco nuestra actitud, no dejó impune la actitud que tuvo Israel de no cambiar, de no mejorar. Por lo tanto, ¿y nosotros? ¿Escaparemos acaso de esa respuesta de Dios? Por supuesto que no. Dios nos mira día a día. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es la predisposición que tenemos hacia colaborar, hacia ayudar? Si a lo mejor el hermano o la hermana están pensando en hacer tal cosa, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Colaboramos, ayudamos o tratamos de boicotear a lo mejor lo que se está tratando de hacer? Tenemos que tener mucho cuidado con la actitud que nosotros tenemos, porque muchas veces no ofendemos al hermano, ofendemos a Dios con esas actitudes negativas. Recordemos que nuestros hechos predican mucho más que la palabra, y también las personas que no conocen a Dios se van haciendo una idea de lo que es Dios, se van formando. ¿Por qué? Porque como ellos no conocen a Dios y lamentablemente relacionan a Dios por nuestra propia culpa con lo que es religión, ¿qué pasa? Que las personas se hacen una idea de que eso y se equivocan, pero nosotros tenemos responsabilidad, porque nosotros tratamos de muchas veces mostrar doctrinas que no están en la palabra de Dios, tratamos de mostrar cosas que Dios nos dice que tenemos que hacer. Dios nos muestra una cosa muy distinta: amar al prójimo, amar a Dios por sobre todas las cosas, hacer esto, otro, y está muy claramente. Y muchas veces vamos por la vida siendo con esa actitud arrogante o enojona con los demás, mientras que Dios no nos manda eso. Y esa actitud negativa hacia todo, encontrarlo todo malo, que hace que los demás que están mirando, que no son convertidos o que están solamente observando cómo es esa persona que dice que tiene a Dios en su vida, pero que no le ha cambiado porque la ve enojada, siempre la ve de mal carácter a esa persona, siempre lo ve murmurando, hablando mal. ¿Cómo se va a convertir si no ve un cambio, no ve una actitud positiva? Es verdad, todos tenemos problemas, todos tenemos, a lo mejor el cristiano o cristiana tiene también enfermedades, luchas, distintas situaciones negativas, como la tiene cualquier otra persona. Pero ¿cómo está la actitud que nosotros tenemos hacia eso? Porque nosotros debemos tener una actitud positiva hacia todas las cosas malas que nos puedan haber pasado en la vida. ¿Por qué? Porque somos hijas de Dios, y Dios se va a agradar de esa actitud positiva y no se va a ofender de ninguna cosa que nosotros hagamos, porque lo vamos a estar haciendo bien. Pero ¿cuándo vamos a tener que tener cuidado? Cuando Él se ofenda. Y pensemos, meditemos. ¿Cómo están estas emociones que estamos proyectando hacia las cosas de Dios? ¿Qué emociones sentimos? Si empezamos a darnos cuenta que sentimos emociones negativas, es porque algo está mal ahí. A lo mejor los pensamientos que hemos ido formando a través del conocimiento que hemos ido formando de las cosas de Dios, a lo mejor ha sido errado y hemos sacado información de donde no debemos.
y eso nos ha traído consecuencias negativas en nuestra vida espiritual, a nuestro crecimiento espiritual. Bueno, esta ha sido la palabra del Señor, espero que sea de utilidad y el Señor los guarde y les bendiga y nos vemos la próxima semana, que espero con la ayuda del Señor tengamos una actitud positiva para poder ver la nueva meditación y el devocional del día domingo. Les espero la próxima semana con la ayuda del Señor. Amén.